Notas destacadas. Y como ustedes ya lo saben, escuchaban ustedes ahorita la voz de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, pues la presidenta de México pone sobre la mesa el tema de la reforma electoral, y me da mucho gusto saludar en la línea a esta temprana hora al consejero electoral del INE, a Uckquip Espadas. Consejero, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Con el gusto de estar con ustedes. Gracias, consejero. Sabemos, todavía no conocemos por dónde viene la reforma electoral, pero pues poco a poco se van sabiendo algunas cosas. A Pablo Gómez, que es al que le encargan de alguna manera coordinar estos trabajos, pues ya ha hablado de que hay que quitar los plurinominales, etcétera. ¿Qué es lo que estás viendo tú, consejero, desde el INE y desde, obviamente, tu postura personal? Bueno, a ver, estamos ante un procesamiento que Presidencia de la República está haciendo de su propia iniciativa de reforma electoral. Esto me parece lo más normal. Evidentemente, bueno, hay posiciones que ya se han manifestado desde el gobierno que desde luego veremos reflejadas en esta comisión. Luego hay una serie de puntos particulares a discutir. El de la representación proporcional a mí me parece crucial. Me parece que el país ha avanzado hacia la proporcionalidad a lo largo de distintos procesos electorales y sería muy importante que una eventual reforma electoral incluyera el paso definitivo a la proporcionalidad para este país. A ver, y vamos a ver por supuesto cómo viene, consejero, pero a ver, lo platiqué en su momento cuando hablaba, por ejemplo, con personas del INAI, hoy ya extinto y demás, y yo decía, bueno, digamos, ya está sobre la mesa, en este caso no la extinción del INE, pero sí la reforma electoral, y por lo tanto sería importante decir que sí pondrían sobre la mesa. Por ejemplo, tú, consejero, ¿qué sí pondrías sobre la mesa que tendría que considerarse, por ejemplo, para una próxima reforma electoral, digamos, para ahora sí que ser incluido también en la conversación? No entiendo, a ver, lo pongo ahí, el principal asunto me parece a mí que es la proporcionalidad. ¿Ese es para ti el principal asunto? Con mucho. ¿Por qué? Pues porque es donde se define en qué medida los ciudadanos podemos hacer llegar nuestra voz al Congreso, y si el peso del voto de cada quien vale lo mismo o seguirá valiendo de manera desigual como hasta el día de hoy. Que eso es algo que arrastramos de siempre y que se refuerza, se reitera en el 96 y en el 14 con las reformas electorales. Y por otro lado, ¿qué sientes, perdón, en este tema nada más me parece importante? Creo que de pronto nos ha costado trabajo explicar mejor, sobre todo yo creo que en los últimos años, reiterar la importancia de esta representación proporcional. Y quienes ahorita nos escuchan tal vez dicen, sí, pero esos son los que llegan sin haber recibido el voto directo. Creo que ahí nos ha faltado un poco de pedagogía pública, consejero, para explicar por qué es importante la representación proporcional. A ver, sí, la representación proporcional es importante porque permite que todas las voces lleguen de manera efectivamente proporcional a su presencia social a las cámaras. Ahora bien, el problema que ha habido con la representación proporcional es que desde 1988 se vota en la misma boleta la representación proporcional y la mayoría relativa, y eso hace que las listas de representación proporcional pasen desapercibidas. Aunque todos votamos por la representación proporcional, pocos nos damos cuenta de que lo estamos haciendo y de quiénes son los candidatos por los que estamos votando a través de la representación proporcional. Me parece que eso es un problema y eso se remedia muy fácilmente volviendo al mecanismo de dos boletas que se utilizó en las elecciones del 79, 82 y 85. De forma tal que la gente vote por separado, por el diputado de su distrito y por la lista de representación proporcional, que debe promover a figuras con un mucho mayor alcance y con presencia nacional, con propuestas sobre problemas para amplias regiones del país o para todo el país, y no nada más con gran presencia local. Eso me parece que hay que destacarlo. En la representación proporcional votamos en regiones amplias y en principio por personajes que tendrían que tener la capacidad de atraer el voto en esas amplias regiones.
Ya. Aunque no necesariamente en los pequeños distritos. Ya. Eso es interesante porque eso le daría, digamos, una visibilidad que me parece que ha perdido, ¿no? En las últimas elecciones se vuelve, como dices, pues prácticamente en automático, ¿no? O sea, voto y casi en automático estoy votando. Les voy a poner plurinominales básicamente porque es como la gente lo entiende más o como se entiende más, pero estamos hablando de esta representación proporcional. ¿Qué otra cosa? Es que son cosas distintas. A ver, cuéntanos. La lista plurinominal es eso, es un mecanismo específico a través del cual se vota por diputados, que además me parece que es correcto, las listas plurinominales. La representación proporcional se refiere al efecto final de que en la composición de las cámaras cada fuerza política se refleje en la misma proporción de sus votos. Eso se puede lograr con listas plurinominales o, como se ha hecho en estados de la República, por mecanismos como la primera minoría o los mejores perdedores de cada partido, que me parece que son mecanismos inadecuados, pero que de cualquier manera nos permite ilustrar que una cosa es la representación proporcional y otra cosa las listas plurinominales. Pero son las cosas listas diferentes que están asociadas. Pero están asociadas, digamos. Pero eso lo hace todavía más complejo para entender, digamos, ¿no? Efectivo. O sea, porque uno son las listas plurinominales, pero en algunos estados se hace de otra manera, por ejemplo, los mejores perdedores, no sé qué, lo vuelve todavía más complejo cuando de lo que se trata es de la representación de lo plural que es la sociedad mexicana, en este caso, en el Congreso, consejero. Efectivamente, así es, y me parece que debemos de transitar hacia mecanismos que sean muy transparentes y que den certeza al elector. Por ejemplo, cuando votamos por listas, especialmente si las volviéramos a votar en una boleta propia, cada quien tendría muy claro, al votar por una lista, quiénes son las personas que entrarían a la Cámara a través de esa lista. Okay. Si tenemos tantos votos, entrará fulanito, si tenemos más votos, fulanito y menganita, y así sucesivamente. Eso no existe cuando se utilizan mecanismos distintos de las listas. Yeah. Es decir, alguien vota y a ver quién es el candidato de qué distrito, que a lo mejor queda a 5 estados de distancia, que va a ocupar ese escaño con mi voto, que yo no le di. Sí, y que ni siquiera sé quién es y ni siquiera me identifico. Efectivamente. ¿No? Exacto. A ver, ese es un tema. ¿Y pondrías otros más sobre la mesa, consejero? Bueno, ciertamente hay muchas otras cosas que discutir. Creo, por ejemplo, que el Senado debe recomponer su forma de constituirse. Efectivamente, creo que la lista nacional ya cumplió su función y que deberían elegirse 4 senadores por estado a representación proporcional también. Es decir, que sea una representación paritaria de los estados no se contrapone a que en cada estado los senadores, también los diputados que se eligen en cada estado, se puedan elegir a través de listas de representación proporcional que permitan que efectivamente la ciudadanía de cada estado refleje mejor sus preferencias en el Senado. Pensemos un estado muy plural donde haya 4 partidos con fuerza significativa, pues bueno, probablemente en una elección los 4 partidos se llevarían un senador. O en otro estado donde hay una gran mayoría a favor de un partido, pues a lo mejor ese partido se lleva 3 senadores. Y esto, reflejando la pluralidad, respetaría también la paridad en la composición del Senado. Y bueno, finalmente creo que habría que reforzar muchas cosas en el INE. Lo primero es que hay que discutir muy ampliamente las facultades del INE, estando en conciencia de que efectivamente el INE es el organismo electoral del mundo que más funciones y obligaciones cumple, desde la emisión de la credencial para votar hasta el monitoreo de medios durante las elecciones, y eso ciertamente tiene un costo. Entonces, cuando se dice el INE es el organismo más caro del mundo, que además no es cierto, se olvida decir que lo que sí es verdad es que tenemos el mayor conjunto de responsabilidades de cualquier organismo electoral. Y está bien que así sea. Históricamente se han ido depositando cada vez más funciones en el INE por necesidades políticas surgidas durante los procesos electorales. Porque hay un monitoreo de medios que nos cuesta. Pues porque históricamente en México ha habido inequidad en la difusión de los medios. Y si bien el Estado no puede obligar
a que la difusión mediática sea totalmente equitativa, pues sí puede medir lo que cada medio hace, informar al público, a los partidos, a la sociedad en general, cómo se comporta cada medio en relación con las campañas electorales. La emisión de la credencial de elector. No, que la credencial de elector es muy cara, eso es falso. La credencial de elector cuesta 12 pesos y sirve para 10 años. Pero lo que es cierto es que la credencial de elector está llena de mecanismos de seguridad que la hacen materialmente infalsificable. Otro tanto en la boleta, que también dicen que es muy cara. Hombre, la boleta cuesta 80 centavos y tiene una cantidad de mecanismos de seguridad que efectivamente impiden que ocurra lo que ocurría en otros tiempos, y era que el gobierno, hace 40 años, hacía sobreimpresiones sobre tiros de las boletas para después con eso rellenar las urnas. Hoy eso es materialmente imposible. Estoy viendo, de hecho, la nota hablando de la credencial del INE, que se aprobó un nuevo modelo, ¿verdad?, de credencial para votar, que tiene todavía más medidas de seguridad, y esto a partir del próximo año, ¿verdad? Estoy viendo esta nota. Así es. Esto significa que, bueno, digamos, quien renueve su credencial electoral, o saque por primera vez su credencial electoral, ya a partir del próximo año ya va a tener estas nuevas medidas de seguridad. Efectivamente. Sí. ¿Y qué fue lo que agregaron, ¿Qué medidas de seguridad se agregaron? Porque uno pensaría que es una, que de por sí ya es muy segura, ¿no? Yo pensaría. No, es muy segura, se le agregaron algunos otros mecanismos, marca de agua y otras cosas, no tengo. Sí, pero algunos más, digamos, ¿no? Sí. Y consejero, por último, la pregunta también es, a ver, se ha hablado mucho de si el INE tendría que organizarlo todo y no tanto los consejos estatales o los institutos estatales, o si debería de recaer toda la operación solamente en el INE, centralizarla desde acá. ¿Tú qué reflexión tienes sobre esto? A ver, lo primero que quiero decir, sobre eso se ha argumentado que así se ahorraría dinero. Exacto. Eso no es verdad. Porque el aparato que opera en los estados para poder sacar las elecciones locales adelante, hombre, no se duplica con el INE. Ellos tienen un aparato propio para estas elecciones. De forma tal que el INE se viera obligado a hacer las elecciones locales, su propia estructura sería insuficiente y tendríamos que construir nuevas estructuras locales que básicamente sería replicar lo que hoy está en cada organismo local. Y se perdería, y eso es muy importante, se perdería el entendimiento en el territorio de cada estado, que es diferente de estado a estado, y que dificultaría modular la aplicación de reglas generales sin considerar las particularidades de cada región del país y otras cosas por el estilo. Se agravarían mucho si se desaparecieran los organismos locales y no habría ningún tipo de ahorro económico. Claro. Eso último que dices me parece fundamental, la territorialidad. En fin, pues así las cosas. Obviamente, pues ustedes esperan, me imagino, que también los convoquen para este debate, que tiene que ser un debate muy abierto y muy amplio, ¿no? Bueno, a ver, hay este ofrecimiento público de que la comisión oirá a distintos actores. En ese sentido, el INE me parece que es un actor fundamental, pero yo quiero insistir sobre un punto. Estamos hablando de una comisión de la Presidencia de la República. Sí. La Presidenta de la República tiene la facultad constitucional de emitir, de presentar iniciativas ante el Congreso sin condiciones ni limitantes. Esto es, no se puede pedir de una comisión de presidencia, por ejemplo, que incorpore sistemáticamente a funcionarios del INE, porque el INE es un órgano autónomo y sería impropio que participara orgánicamente en una comisión de la presidencia. Una vez emitida la iniciativa, después de que la comisión realice su trabajo, bueno, pasará a un proceso legislativo que supongo tendrá sus propias vertientes de consulta a la sociedad. Esto es, me parece que una consulta pues con la serenidad que se requiere, exigirá distintas etapas en las cuales se tendrá que oír a la sociedad y deseablemente saldrá una reforma de consenso. Pues sí, deseablemente, creo que en eso estamos todos. Bueno, importante escucharte. Gracias, consejero, por estos minutos.
Por el contrario, muchas gracias por el Gracias, espacio. al contrario, es el Consejo Electoral UKIP Espadas.